Esto pasó hace unas semanas. Durante el verano, decidí pasar unos días en la cabaña familiar en el bosque. Tenía 32 años y, como ingeniero de software, yo estaba atrapado entre pantallas todo el tiempo. Pensé que este viaje sería una buena manera de desconectar. La cabaña estaba escondida entre altos árboles y cerca de un lago que solía ser mi refugio de niño. Al principio, todo estaba tranquilo. La primera noche me sentí relajado. Me senté en el porche y escuché el sonido suave del agua y el susurro de las hojas. Pero en la segunda noche todo cambió. Mientras intentaba dormir, escuché un golpe fuerte fuera. Eran como pasos pesados. Pensé que tal vez era un ciervo. Con una linterna en mano salí a investigar, pero solo encontré oscuridad. Un frío me recorrió la espalda y regresé a la cabaña sintiéndome inquieto. Los días pasaron y cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Las luces de la cabaña parpadeaban sin razón. Una tarde, mientras miraba al lago, vi sombras moverse en la superficie. No podía haber viento, todo estaba en calma. La sensación en el aire se hacía más densa, casi palpable. Nunca había creído en lo paranormal, pero algo me decía que algo no estaba bien. La situación se intensificó cuando empecé a recibir mensajes en mi teléfono de un número desconocido. Eran coordenadas del bosque. No sabía a quién pertenecía ese número ni cómo había conseguido mi información. Pero esas coordenadas eran inquietantes. Me decidí a seguirlas. Lo que encontré allí me dejó helado. Era un lugar que nunca había visto, pero me resultaba familiar. Había juguetes viejos de mi infancia y una chaqueta que solía usar. Pero también había cosas que no reconocía. ¿De dónde venían? Esa misma noche, todo se volvió aún más extraño. Las luces empezaron a parpadear más rápido, como si estuvieran tratando de comunicarse. Sentí que alguien me observaba, así que miré a través de la ventana. No vi nada, pero el aire estaba pesado y mi piel se erizaba. Cuando estaba a punto de darme por vencido, escuché una voz. Era un susurro, apenas audible, que decía mi nombre. Marcos. Sonó otra vez, esta vez más claro. Mi corazón latía rápido y no podía ver de dónde venía. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, pero no hubo respuesta. Decidí que era mejor cerrar las ventanas y tratar de dormir, aunque sabía que no sería fácil. A la mañana siguiente estaba agotado. Revisé mi teléfono y vi que todavía había mensajes de ese número desconocido. Cada uno contenía más coordenadas. Nunca he dejado de pensar en lo que viví ese verano, la cabaña, el bosque y esas voces. Aún no tengo explicación de lo ocurrido, solo espero que todo eso sea un mal recuerdo y no algo que vuelva a buscarme. Capítulo 2. La mañana siguiente me desperté con un nudo en el estómago. Tomé mi café en la cocina de la cabaña, pero no podía dejar de pensar en esos mensajes. La curiosidad me empujaba a investigar más, aunque el miedo no me dejaba tranquilo. Decidí que revisaría las coordenadas que había recibido. Tal vez allí encontraría respuestas. Con un mapa impreso y mi linterna, me dirigí al lugar que había descubierto. El aire fresquito del bosque me acariciaba la cara, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Caminé más profundamente entre los árboles, siguiendo las coordenadas. Cada paso me hacía sentir más ansioso, pero también determinado. Había que saber qué estaba pasando. Finalmente llegué a un claro. El sol brillaba sobre un viejo columpio colgando de un árbol, y vi un pequeño montón de tierra removida al lado. Me acerqué y, al excavarlo un poco con las manos, encontré un pequeño álbum de fotos. Mi pulso se aceleró al ver las imágenes dentro. Eran fotos de mí de niño, jugando en ese mismo bosque. Pero había más. Había fotos de personas que no reconocía. Algunas eran de adultos, con caras difusas, sonriendo. Había algo inquietante en esas sonrisas. Eso no era todo. En el fondo del álbum encontré una nota escrita a mano. Marcos,
Todo es un juego. Nunca olvides lo que somos. Justo cuando mi mente trataba de procesar esas palabras, escuché un crujido detrás de mí. Volteé rápido y vi una figura de pie entre los árboles. No podía distinguir bien sus rasgos, pero sentí una urgencia de correr. No lo pensé 2 veces. Corro hacia la cabaña, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Las ramas me rasguñaban mientras atravesaba el bosque. Cuando finalmente llegué a la cabaña, cerré la puerta de un golpe. Apoyé la espalda contra ella y traté de calmar mi respiración, pero la figura seguía persiguiéndome en mi mente. Pasé el resto del día con las luces encendidas, revisando cada rincón de la cabaña. Cada ruido me ponía tenso y no podía dormir. Esa noche el susurro de antes regresó y esta vez sonó más cerca. Marcos. Lo podía sentir más real, como si alguien estuviera justo al otro lado de la pared. Decidí que tenía que saber quién era. Me armé de valor y abrí la puerta. Afuera, el viento soplaba fuertemente y la luna iluminaba las sombras de los árboles. No había rastro de la figura, pero el silencio era ensordecedor. Sentí que algo o alguien estaba en el bosque. ¿Quién es?, grité al vacío. No hubo respuesta, pero la sensación de que no estaba solo persistía. Entonces vi algo brillante en el suelo, cerca de un viejo tronco caído. Me acerqué con cautela. Era un pequeño medallón con una inscripción. Mientras lo sostenía, la pantalla de mi teléfono comenzó a parpadear. Un nuevo mensaje. Era otra coordenada, y esta vez estaba mucho más cerca. Eso solo podía significar una cosa. La búsqueda apenas comenzaba, y yo estaba profundamente involucrado en algo más grande de lo que podía imaginar. Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que vendría. Una nueva conexión se formaba, y sabía que tenía que desentrañarla, sin importar hasta dónde tuviera que llegar. Capítulo 3. La noche pasó sin incidentes, pero ese silencio solo amplificó mis inquietudes. Mientras el sol comenzaba a asomarse por entre las copas de los árboles, decidí que no podía ignorar esa nueva coordenada. Tenía que averiguar qué o quién estaba detrás de todo esto. Tomé un trago de café frío y me armé de valor. Miré el medallón. La inscripción brillaba más intensamente bajo la luz del día. Nunca olvides lo que somos. No podía sacudirme esa sensación de que había algo mucho más grande que yo en juego, pero ¿qué significaba eso? No tenía respuestas, solo preguntas y cada vez más miedo. Con la coordenada marcada en el mapa, salí de la cabaña, decidido a descubrir la verdad. La nueva ubicación estaba apenas a unos cientos de metros, en una parte densa del bosque. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas crujientes. Cada sonido me hacía sentir más vulnerable. Tras algunos minutos de búsqueda, llegué a un pequeño arroyo que cruzaba mi camino. Allí, entre las piedras, vi otro objeto brillante. Me incliné para recogerlo y era otra foto. Esta vez no era de mí. Era una imagen de un grupo de chicos, todos en un picnic. Vi algunas caras familiares, pero otros eran totalmente desconocidos. Me llamó la atención un chico que estaba en el centro. Su sonrisa era inquietantemente similar a la mía. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era ese niño? ¿Tenía alguna conexión conmigo? Mientras intentaba procesar lo que veía, escuché algo detrás de mí. Era un murmullo bajo, casi un eco, que provenía del lado opuesto del arroyo. «Marcos, ven aquí». La voz era suave, casi susurrante. Eché un vistazo y vi la figura de un niño, de pie entre los árboles. Su cara era familiar, pero no podía recordar de dónde. «¿Eres tú?», grité, dudando de mis propios sentidos. La figura no se movió, pero me miraba intensamente. Sin embargo, algo en su mirada me hizo retroceder.
La curiosidad se tornó en temor, así que empecé a alejarme del arroyo. Pero este niño, o lo que fuera, no dejaba de susurrar. «Marcos, no te vayas, hay cosas que necesitas saber». La voz tenía un tono casi dulce, pero sus palabras resonaban de manera alarmante en mi mente. Decidí que lo mejor sería dejar atrás ese lugar. Comencé a correr, sintiendo que cada paso me alejaba de algo que no podía afrontar. Regresé a la cabaña, con el corazón palpitante y la mente hecha un lío. Aquello que había visto y oído no podía ser real, y sin embargo sentía en lo profundo de mí que era parte de una realidad más oscura. Al llegar a la cabaña, mis manos temblaban al desbloquear el teléfono. Era hora de investigar. Tal vez esas coordenadas y las imágenes tenían un significado que aún no había descifrado. Pero antes de que pudiera hacer algo, el teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje, esta vez con un único texto. No todo lo que miras es lo que parece. El sudor frío recorrió mi frente mientras comprendía que el verdadero juego estaba comenzando. Tenía que estar preparado porque algo estaba por venir y no podía escapar. Apagué la luz, dejándome envolver por la oscuridad, consciente de que de alguna manera no estaba solo. Capítulo 4. Me desperté sobresaltado en medio de la noche. El aire en la cabaña era denso, y ese silencio que antes me había inquietado, ahora era ensordecedor. Miré la pantalla del teléfono. Las luces del reloj marcaban las 3:16 a.m. Algo no estaba bien. La sensación de ser observado se había intensificado y no podía ignorarla. Salí de la cama, intentando recordar el contenido de aquel mensaje. No todo lo que miras es lo que parece. Estaba en mi mente como un eco persistente, y cada vez que lo repetía, la inquietud crecía. Agarré la linterna que estaba en una esquina y decidí salir. No podía quedarme más tiempo en esa cabaña, atrapado entre mis miedos e incertidumbres. Mientras caminaba hacia el exterior, el crujido de la puerta resonó como el sonido de un disparo. El aire fresco me golpeó en la cara. Mis pasos eran cautelosos al atravesar el umbral. La luz de la luna iluminaba el camino, brindando un ligero consuelo. Sin embargo, a medida que me adentraba en la oscuridad del bosque, la linterna temblaba en mis manos, revelando sombras que parecían moverse con cada destello. Decidí que debía volver a la ubicación del arroyo. Tal vez había pasado por algo, algún detalle crucial. Caminé deprisa, cada paso me acercaba a mis recuerdos, hasta que las imágenes del picnic se apoderaron de mi mente. Ese niño, pensé, ¿quién eres? Mi corazón latía con fuerza mientras cruzaba de nuevo el arroyo. Las piedras resbaladizas parecían susurrar advertencias que decidí ignorar. Al llegar nuevamente al lugar donde había encontrado la foto, todo estaba en silencio. Pero justo antes de que la desesperanza se apoderara de mí, vi algo más entre las rocas. Era otra imagen, más desgastada, y cuando me agaché sentí una presión en el pecho. Esta vez era solo un retrato de un niño, con una sonrisa que me resultaba familiar, pero más inquietante. En su mano sostenía un medallón, el mismo tipo que yo había encontrado. La revelación me golpeó. «Tienes que ser parte de esto», murmuré, tratando de calmarme. De repente, un ruido rompió el silencio. Era un crujido, seguido de un susurro. «Marcos, ayúdame». La voz provenía del otro lado del arroyo, y esta vez estaba llena de angustia. Instantáneamente, el miedo se apoderó de mí y me sentí atrapado. Reaccioné. Con una mezcla de miedo y curiosidad, crucé el arroyo otra vez, esta vez con más rapidez. Cada paso resonaba como si el bosque fuera una cámara que amplificaba mis temores. Cada extremo se sentía más oscuro, más peligroso. Al llegar al otro lado, vi al niño, con la mirada fija en mí. «¿Por qué no recuerdas?», preguntó,
acercándose un poco más, como si la distancia entre nosotros se evaporara con cada palabra. Tienes que recordar. Su rostro era casi idéntico al mío, pero el aire a su alrededor era frío y denso. ¿Recuerdos? ¿De qué hablas?, pregunté, sintiendo que el suelo debajo de mí temblaba. Entonces todo se oscureció, la linterna se apagó y el bosque se sumió en una oscuridad absoluta. El pulso de la noche quedó silenciado, y en ese momento crucial comprendí que había cruzado una línea de la que no podía volver atrás. Tenía que descubrir la verdad, pero la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Qué debía recordar? Capítulo 5. La oscuridad era total. No podía ver mi mano a unos centímetros de mi cara. Sabía que debía respirar, pero el aire se me hacía denso. Sentí que el pánico empezaba a tomar el control. El recuerdo del niño seguía retumbando en mi cabeza. ¿Por qué no recuerdas? Esa pregunta se repetía una y otra vez. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si algo se estuviera preparando para salir de las sombras. Un susurro helado, como un viento sobrenatural, atravesó el bosque. Marcos. Era la voz del niño que resonaba en la oscuridad. No me moví, estaba paralizado. Marcos, ven a mí. El tono había cambiado, ya no sonaba angustioso, sino que tenía un aire seductor, casi hipnótico. Con un esfuerzo decidí avanzar, tan rápido como pude. Mis pasos eran un eco inquietante en la noche. De repente vi algo vago en la lejanía, una luz tenue que fliquereaba como un faro en la oscuridad. Sin pensarlo, corrí hacia ella, aferrándome a la esperanza de que me llevaría a respuestas. La luz se intensificó a medida que me acercaba, revelando un pequeño claro en el bosque. En el centro, un viejo farol estaba encendido. Podía sentir el brillo cálido contra mi piel, un contraste a la fría oscuridad que me había rodeado. Pero no estaba solo. Había una figura de pie al lado del farol. El niño. Me alegra que hayas venido, dijo, con una sonrisa que parecía sacada de un sueño. Es hora de recordar, Marcos. ¿Recuerdos de qué?, pregunté. Mis palabras sonaron más inseguras de lo que quería admitir. La incomodidad se deslizó por mi espina dorsal. Ahora que estaba frente a él, la familiaridad de su rostro se doblaba con un aire siniestro. Él extendió su mano. En su palma, el medallón que había encontrado brillaba intensamente. Este es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Te perteneció antes. Necesitas comprender, Marcos. Tomé un paso atrás. No sé de qué hablas. No tengo tiempo para juegos. Esto no es un juego, replicó de inmediato. Vas a conocer la verdad. Todo tiene que ver con aquel día, con lo que sucedió en el lago. Su voz se volvió más sombría. Nosotros, tú y yo, estábamos juntos. Las palabras estaban cargadas de significado, pero mi mente se llenó de confusión. Traté de recordar, pero era como intentar atrapar humo con las manos. ¿Qué día? ¿Qué lago? Si no recuerdas, no podrás ayudarme, continuó, con un tono urgente que me hizo dudar. La atmósfera a nuestro alrededor parecía cambiar, como si la noche misma estuviera a la espera de una revelación. Me acerqué un poco al niño, atraído por la posibilidad de entender. ¿Qué debo recordar? Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un estruendo resonó por el bosque. La luz del farol titiló violentamente y cayó al suelo, apagándose de repente. Las sombras se adhirieron a mí, llenando el claro con un silencio helado. La voz del niño desapareció, y en su lugar una presencia oscura emergió de las sombras, una figura que no podía distinguir. Sentí que la ansiedad se convertía en terror. «Marcos, corramos», gritó el niño, volviendo a aparecer a mi lado, más aterrorizado que antes. «No tienes idea de lo que has despertado».
Sin tiempo para pensar, seguimos corriendo, pero no sabía a dónde ir. La oscuridad ya no era solo un velo, se había convertido en un laberinto que amenazaba con devorarnos. No podía ignorar la creciente sensación de que había algo más siniestro ocurriendo, y aún así, una parte de mí sabía que descubrir la verdad era la única forma de liberarnos. Pero con cada paso sentía que el tiempo se acababa. La pregunta seguía en mi mente, más fuerte que nunca. ¿Qué había pasado en aquel lago? Capítulo 6. Corrimos entre los árboles, la respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza. La figura oscura no dejaba de seguirnos, como una sombra persistente que se alimentaba de nuestro miedo. ¿Qué es eso?, pregunté. El terror me hizo alzar la voz, aunque sabía que no quería llamar más la atención sobre nosotros. El niño giró la cabeza, mirando hacia atrás. Su rostro estaba pálido y los ojos grandes, expresando un pánico que yo no podía ignorar. «No mires, solo sigue corriendo». Su advertencia llegó directo al corazón, así que empujé mis piernas a un ritmo más rápido, tratando de olvidarme de lo que acechaba en la oscuridad. La maleza crujía a nuestro alrededor, y cada sonido parecía amplificarse, convirtiendo el bosque en una trampa mortífera. «No sé a dónde vamos, por favor, dinos cómo escapar». Mi voz sonaba casi desesperada, un eco de la lúgubre situación. «Debemos llegar al lago», respondió finalmente el niño. Su voz contenía una urgencia que casi me paralizó. «Es el único lugar donde podemos estar a salvo». «¿A salvo de qué?», pregunté, aunque sabía que no quería conocer la respuesta. Pero no podía mantenerme en la sombra de la ignorancia. «No lo sé», su voz se quebró, una mezcla de tristeza y miedo. «Pero algo vive en la oscuridad, algo que nos busca. Si encontramos el medallón, tal vez podamos detenerlo». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar su palabra, medallón. Era el objeto que había visto en su mano junto al farol. La imagen quedó grabada en mi mente. Pero, ¿qué podía hacer con él? ¿Cómo podría detener algo así? La oscuridad se hacía más densa, y finalmente vi un destello de luz en la distancia. «¡Ahí!», grité, apuntando hacia la claridad que brillaba como un faro. Era el lago. Su superficie reflejaba la luna llena, y el agua parecía invitarme a acercarme. Pero entonces una risa aterradora resonó en el aire, un eco que erizaba los pelos de mi nuca. «No te acerques al agua», advirtió el niño, su tono ahora lleno de desesperación. «Es una trampa. Aquí es donde perdimos todo». Nos detuvimos en la orilla. La calma del lago contrastaba con la tormenta que había en mi interior. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. «¿Qué sucedió aquí?», pregunté. Mis palabras se perdieron en el murmullo del viento. «¿Qué hay que recordar?». «No tengo todas las respuestas», dijo el niño, y en su mirada veía lágrimas, un dolor que resonaba en mí. «Pero aquí es donde atraparon nuestra memoria. Necesitamos sumergir el medallón en el agua. Solo así podremos ver la verdad». Recordé el medallón brillante, sintiendo su peso aún en mis manos dentro de mi bolsillo. «¿Lo lanzó aquí? ¿Es eso lo que debo hacer?». Su cabeza asintió con firmeza, como si estuviera a la vez aliviado y aterrorizado por lo que implicaba. Tomé el medallón y el aire frío chocó contra mi piel mientras me acercaba al borde del lago. La luz de la luna se reflejaba en el agua, pero más allá de eso había una oscuridad palpable que hacía que el corazón se me encogiera. Mientras extendía mi mano, un estremecimiento recorrió todo mi ser. Había algo en el agua, algo que me miraba, acechando en las profundidades. Entonces, de repente, un golpe sordo reverberó desde el fondo del lago. La superficie del agua se agitó, y supe que no había vuelta atrás. Sin poder detenerme, lancé el medallón al agua.
Fue entonces cuando todo se oscureció. Capítulo 7. Oscuridad. Una negrura profunda, casi tangible, me rodeó como una niebla. No podía ver nada, y por un momento pensé que me había perdido. La sensación de vacío me invadió, un déjà vu aterrador, una repetición que jamás había deseado experimentar. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero los ecos del bosque habían cesado. Solo quedaba un silencio sepulcral. De pronto, una luz tenue comenzó a emerger. Era como si la superficie del lago empezara a brillar, y lentamente vi la forma del medallón surgiendo del agua. Una corriente dorada de energía lo rodeaba, y un destello se expandía hacia donde yo estaba, abriendo un camino de luz. El niño apareció a mi lado, su expresión mezcla de horror y esperanza. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Me sentía incapaz de moverme, como si la verdad que estaba a punto de revelar me atara a este lugar. «Es el medallón, está despertando algo», respondió el niño, todavía mirando con asombro la luz que se arremolinaba. «Debemos estar preparados». Con cada latido de mi corazón, la luz crecía, y junto con ella una imagen comenzó a delinearse en el aire. Recuerdos, escenas que jamás había vivido, pero que parecían extrañamente familiares. Niños jugando cerca del lago, risas y alegría. Sin embargo, esa felicidad era efímera. Una sombra oscura se cernía en el fondo, algo que acechaba, esperando el momento preciso para atacar. «¿Esto es lo que perdimos?», pregunté, dándome cuenta de que la pureza de esos recuerdos era una trampa, una ilusión que escondía el sufrimiento. «Sí, es lo que no hemos podido olvidar». «La sombra es parte de nosotros», respondió el niño. Su voz se quebraba a cada palabra. En sus ojos había un reflejo del mismo terror que sentía yo. De repente, un estruendo cortó el aire. La superficie del lago se partió, enviando chorros de agua hacia el cielo. Una figura emergió, alta y oscura, como un monstruo del fondo de mis peores pesadillas. Su presencia era opresiva, y sentí un escalofrío que iba más allá del miedo. «¡No lo dejes escapar!», gritó el niño, empujándome hacia adelante. «¡Debemos detenerlo!». Sin pensarlo, di un paso al frente, sintiendo cómo la energía del medallón se intensificaba a mi alrededor. La luz dorada se transformó en un rayo brillante que se dirigió hacia la figura oscura. La criatura se detuvo, y por un instante la maldad en su mirada se volvió incierta. «¿Qué quieres de nosotros? ¡Vete!», grité, mi voz resonando en el aire como un eco desafiante. La criatura resonó con una risa siniestra, una risa que parecía burlarse de mi valentía. «¿Cómo puedes ser tan ingenuo?», dijo con una voz cavernosa. «¿Crees que podrías liberarte de lo que llevas dentro?». La luz del medallón alcanzó a la criatura, pero no se desvanecía. Ella giró su cabeza, enfocándose en mí. El miedo se convirtió en un vacío helado en el fondo de mi ser. Sentí que la oscuridad quería absorberme, devorarme. La lucha era contra algo mucho más grande que cualquiera de nosotros. «No puedo hacerlo solo», dije al niño, volviendo a mirar a mi lado. Pero él no estaba allí. La luz titiló, y de repente el niño se desvaneció, junto con el medallón. «¡Espera!», grité, pero ya era demasiado tarde. Solo quedé yo, enfrentando a la criatura, con la verdad y el miedo al mismo tiempo fluyendo a través de mí. Sin más opciones, levanté mis manos. Sabía que tenía que luchar, pero lo único que me venía a la mente era la pregunta que nunca había podido responder. ¿Qué es parte de mí? ¿Y cómo puedo liberarme? La sombra oscura avanzó.
Era momento de ver si realmente podía enfrentar lo que había dentro de mí. Capítulo 8. La sombra se abalanzó sobre mí, un torrente de oscuridad imparable. Cerré los ojos, sintiendo un abrumador impulso a rendirme, a dejar que todo me consumiera. Pero en el último instante, una chispa de resistencia surgió dentro de mí. No sabía de dónde venía, pero me aferré a ella, como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Despertando de mi tormento interno, grité: «¡Eres solo un espectro! ¡No tienes poder sobre mí!». Con cada palabra, noté que la luz del medallón resplandecía en mi mente, aunque ya no estaba físicamente presente. Era como su esencia se conectara a mi voluntad, un recordatorio de que todavía tenía algo por lo que luchar. La sombra se detuvo, como si mi desafío la hubiera sorprendido. Sus ojos eran pozos oscuros llenos de rabia. «Tu valor es una ilusión», dijo, su voz baja reverberando en la atmósfera. «Nada de lo que hagas puede cambiar quién eres». Mi corazón latía con fuerza. Las palabras de la sombra me resonaban. Sentía que era cierto. ¿Qué haría si la sombra era solo una manifestación de mis propios demonios? Lo que llevaba dentro era doloroso de enfrentar, pero no podía dejar que eso me destruyera. No podía permitir que mis miedos me definieran. Con renovada determinación extendí mis brazos y, en un instante, la luz que había encontrado en mi interior brotó como una llama en la oscuridad. Era cálida, abrasante y sobre todo auténtica. Estampé mis pies firmemente en el suelo y dije: «Este es mi camino, y no hay lugar para ti en él». Lo que sucedió a continuación fue indescriptible. La luz que emanaba de mí creció y se expandió, envolviendo todo a su alrededor. La sombra retrocedió, sacudiéndose como una bestia herida. Gritos de ira llenaron el aire, mientras absorbía la energía de la luz que se alzaba frente a mí. Sin poder controlarlo, comencé a recordar fragmentos de mi vida, momentos de alegría, esperanza y también tristeza. Cada emoción fue como una oleada de fuerza que alimentaba mi ser. Era hora de aceptar mi pasado. Cada parte de mí, incluso las más oscuras, tenían un rol en mi lucha. Eran parte de mi viaje. «Eres parte de mí, pero no serás mi final», grité, dirigiéndome a la figura. La sombra, que al principio parecía imponente, comenzó a desvanecerse, como un espejismo bajo el sol. Justo cuando creí que tenía la victoria, sentí una vibración drenada de energía en el suelo. Todo tembló y la oscuridad comenzó a retorcerse nuevamente, formando figuras distorsionadas que aparecieron alrededor de la criatura. Era como si el lago hiciera eco del miedo y el dolor de otros que huyeron, otros que sintieron lo mismo que yo. Mi valentía se tambaleó, pero no retrocedí. Un ardor de solidaridad brotó en mí. No estaba solo. Los recuerdos de aquellos que enfrentaron su dolor en mi pasado me acompañaron. «Debemos enfrentarlo juntos», murmuré, recordando la voz del niño. Así, con un grito cargado de todas mis experiencias y mis miedos, me lancé hacia adelante. La luz brotó más fuerte que antes, como un faro que se alza sobre la tormenta, y me encontré en el centro de la batalla entre la luz y la sombra. Mientras caía en ese abismo, sabía que este no era solo un enfrentamiento, era una elección. Aceptar lo que era y pelear por liberarme de los monstruos que cargaba en mi interior. Pero el próximo paso sería vital, y la certeza de que la batalla solo había comenzado apretaba mi pecho con un miedo renovado. La oscuridad se movió y el verdadero desafío se asomaba desde las sombras, esperando a que hiciera el siguiente movimiento. Capítulo 9.
Sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor, como si la atmósfera misma se hubiera transformado en un campo de batalla de emociones. Las figuras distorsionadas a mi alrededor comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en un coro de susurros que atravesaban mi mente. ¿Por qué no te rindes?, preguntaban. No puedes escapar de lo que eres. A pesar del eco de sus palabras, la luz en mí no se apagaba. Cada recuerdo, cada rayo de esperanza se volvía un ancla firme. Fue entonces cuando noté algo más. En la penumbra, fragmentos de luz comenzaron a unirse a la mía, formando una figura en el horizonte. Era como si otros también respondieran a mi llamado, a la verdad que habíamos compartido. ¡Venganza!, rugió la sombra, y en un movimiento feroz se abalanzó hacia mí. El impacto fue inmenso, casi tangible, sacudiendo mi cuerpo y empujándome hacia atrás. El suelo tembló y mis rodillas se flexionaron mientras intentaba mantenerme en pie. Pero no estaba dispuesto a dejarme vencer. Con un esfuerzo sobrehumano, grité, «¡No estoy solo! ¡No voy a perder!» Y con cada palabra puedo sentir la luz a mi alrededor inflamarse. Las partes de mí que había rechazado empezaron a aceptar su lugar en esta lucha. Conseguí ponerme de pie nuevamente, y al hacerlo, mi esencia parecía resonar. La figura brillante que se había formado en la distancia finalmente se unió a mí, revelando rostros familiares. Amigos, aquellos que habían sido una parte de mi vida, esos que habían luchado sus propias batallas, estaban a mi lado. La sombra se paralizó por un momento, sorprendida por la magnitud de nuestro colectivo. «¿Qué crees que lograrás enfrentando tu destino?», me gritó. Sin embargo, en vez de responder con palabras, decidí actuar. Con un movimiento decidido, levanté mis manos hacia el cielo. La luz fluyó de mis compañeros y de mí, como un torrente de energía pura, envolviendo a la sombra en un abrazo luminoso. Pude sentir cómo sus tentáculos de oscuridad comenzaban a debilitarse. Pero justo cuando creí que podía clavar el golpe final, una onda de pánico estalló dentro de mí. La sombra se retorció, manifestando una cara oscura que parecía entender mis temores más profundos. Tu luz solo es una venda, lo que llevas dentro siempre regresará. Las palabras calaron hondo, haciendo que la duda resurgiera. En un instante de vulnerabilidad recordé el medallón, su historia. Había sido un símbolo de fortaleza, una conexión con mis raíces. Y de repente lo vi claro. El medallón no solo había sido un objeto, sino un recordatorio de que la fortaleza no se obtiene al ignorar el dolor, sino al aceptarlo. Mi determinación se renovó. «Tú no me defines», grité, sintiendo cómo la luz acumulada se concentraba en mis manos. Con un impulso que provenía de lo más profundo de mi ser, lancé la luz hacia la sombra, que comenzó a desvanecerse. Pero en un último esfuerzo, lanzó una ola de oscuridad hacia mí, buscando arrastrarme con ella. Justo cuando creí que todo estaba perdido, un rugido emergió de lo más profundo de mi interior. En una fracción de segundo vi el camino a seguir. La luz se intensificó con toda la fuerza acumulada. Lo que quedaba de la sombra titubeó. Fue entonces cuando escuché una voz familiar, un eco del niño que había sido. «Confía en ti mismo». Con esa voz en mi mente sentí que me elevaba, pero el final de la confrontación apenas estaba en el horizonte. Un giro inesperado se asomó en el fondo de la oscuridad. ¿Qué haría después de esta primera victoria? El desenlace aún no estaba escrito, y la batalla aún no había terminado. Capítulo final. Desperté de repente, con el corazón aún desbocado.
Había estado corriendo, pero ahora me encontraba en la cabaña, y el silencio envolvía el lugar como una manta pesada. Las luces parpadeaban normalmente, y el aire era fresco, como si el caos de la noche anterior no hubiera sido más que un mal sueño. Pero algo en mí se sentía diferente. Había un peso que me oprimía el pecho, un eco de los eventos que habían sucedido, y una pregunta persistente: ¿había sido real? Me levanté de la cama, aturdido y confundido. Caminé hacia el porche, donde el sonido del lago me saludó con su suave murmullo. Pero no podía dejar de pensar en el niño, en la sombra y en lo que había pasado en el lago. Aunque escapar parecía haber sido un éxito, la sensación de que algo me seguía se negaba a desvanecerse. Miré a mi alrededor, esperando ver al niño o algún rastro de aquel encuentro, pero todo estaba en calma. Era como si la noche no hubiera sido más que un susurro. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, decidí que debía regresar al bosque. Algo dentro de mí quería respuestas, aunque una parte tenía miedo de encontrarlas. No quería enfrentar la posibilidad de que lo que había experimentado pudiera ser solo un reflejo de mi propia mente, un intento de lidiar con mis propios demonios, o si realmente había una entidad oscura que habitaba esos árboles. Tomé el medallón que había reposado en mi mesa, un recordatorio de mi viaje, y se lo coloqué al cuello. Su calor era reconfortante, y en ese momento sentí una conexión con el niño, con la luz y con la oscuridad. Si voy a descubrir lo que ocurrió, que sea ahora, musité mientras me dirigía hacia el bosque. Cada paso en el suelo cubierto de hojas me llevaba más cerca de esos recuerdos ahogados. Sin embargo, mi mente estaba llena de dudas. ¿Estaba yo buscando una resolución o solo un camino para cerrar viejas heridas? La brisa fría me hizo estremecer cuando me detuve frente al claro que había encontrado antes. Este lugar era un punto de unión de mi pasado y tal vez de mi futuro. De repente sentí una presión en el aire, como si el bosque estuviera conteniéndose. Miré hacia el lago y de inmediato pensé en el niño y en lo que había prometido, recordar. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que eso podía traer de vuelta la oscuridad. ¿Era una trampa? ¿Una invitación para volver a lo que había enfrentado? Respiré hondo. Nada de esto tiene que repetirse, pensé mientras miraba hacia el agua. Pero la imagen de aquel niño se aferraba a mi mente, al igual que la sensación de que todavía había más que descubrir. Esa noche hubiera dado cualquier cosa por saber si todo había sido real o solo era una construcción de mi mente intentando explicarse a sí misma. Decidí regresar a la cabaña antes de que las sombras tomaran el control nuevamente. Mientras caminaba de regreso, me volví para mirar el lago una vez más. Sus aguas, tranquilas y oscuras, parecían ofrecerme secretos que nunca podría comprender del todo. ¿Realmente había escapado? ¿O simplemente había aplazado lo inevitable? Nunca supe a ciencia cierta qué había sido real o ilusorio aquella noche, y esa incertidumbre me acompañaría. Quizás, al final, viviría con ese misterio, resignado a aceptar que algunas preguntas no tienen respuesta, y que tal vez algunas luchas nunca terminan del todo. Con esas reflexiones aún sonando dentro de mí, dejé atrás la cabaña familiar y el bosque que había sido mi refugio, con un nudo en el estómago y la promesa de nunca olvidar lo que había encontrado allí.